nunca he pensado cómo definirme yo misma, qué persona yo soy. No sé por qué, pero no se me ha ocurrido, quizás porque tengo una profesión que siempre está obligando a pensar en los demás, en el contexto. Pero si me miro a mí misma, diría que en primer lugar soy eso, una cubana, una habanera, una madre, una abuela, una socióloga. Yo creo que mi profesión me ha definido muchísimo. Una mujer que estudia los problemas de la vida a su alrededor, muy curiosa de eso, de la vida de los otros, sus avatares y cómo eso forma el tejido de la vida. Digamos que ese ha sido quizás lo que me pueda definir, una persona curiosa hacia esa vida que fluye y de la que yo también formo parte. Y yo creo que eso es como una hechura de la profesión, ¿no? Ese siempre estar mirando, observando, escuchando. Creo que eso es lo que soy. Sí he pensado en por qué la sociología. De hecho, lo he pensado mucho porque en mi juventud, cuando llegó la hora de definirse por una carrera, un camino de la vida, tenía muy claro lo que no quería hacer por mis habilidades, por mis inclinaciones, pero no sabía bien qué quería hacer porque tenía muchos intereses. Y conocí varias personas jóvenes que estaban estudiando sociología y intercambiamos mucho y al final entendí que era como la profesión que más cosas te permitía saber a la vez. Tenía un elemento de ciencia, cosa que para mí era importante, ¿no? En mi vida de estudiante de la enseñanza media estaba muy inclinada como eso, el método científico, ¿no? Mirar la vida a partir de una regla, de un procedimiento, de una lógica interpretativa, que podía haber sido también en la ciencia, sobre todo naturales, que me gustaban mucho. Pero como también tenía otros ingredientes que me encantaban, la historia, la filosofía, al final entendí que la sociología era lo que más se avenía a mi manera de pensar, de interpretar la vida. Un procedimiento, un método, una manera de interpretar los hechos con un componente científico, pero que además eh, hablaba de las personas, ¿no? de la vida, de la convivencia, de las relaciones humanas. Y eso fue lo que me atrajo muchísimo, esa posibilidad. No sé, pero desde joven tenía claro que lo que uno eligiera para estudiar probablemente tendría un peso muy grande en el camino de tu vida, ¿no? Entonces yo me imaginaba a mí de adulta haciendo qué. Y al final eso fue lo que yo quería hacer eh, profesionalmente o como trabajo, digamos, que mi trabajo del día a día fuera ese, indagar, escuchar, viajar por el país, eso lo tenía claro también. Yo quería viajar por el país, viajar por el mundo, saber qué pasaba en otros lugares. Y eso fue lo que me decidió. Y al final siempre he sentido que fue una buena elección, que fue una excelente elección porque me ha permitido realizar muchos de esos intereses. Nunca he sentido arrepentimiento, nunca he pensado con agobio de por qué escogí esto, sino todo lo contrario, ¿no? Siempre he dicho, qué buena idea porque eh, es una profesión que se parece a mí y que me ha dado muchas cosas gratas, a pesar de que te mantiene siempre atenta a problemas, ¿no? Es una manera de ver la vida que se aviene mucho a mi forma de ser y que me permite además estar siempre, eh, le ha dado una dinámica a mi vida, de estar siempre en movimiento, con un pensamiento cambiante, mirando lo que ocurre a mi alrededor, tratando de intervenir en eso para bien. O sea, me siento satisfecha de haber elegido ese camino. En realidad, en mi vida profesional, lo que más me ha apasionado es la investigación, especialmente por lo que había comentado, que la investigación en sociología te pone en contacto con tantas personas tan diferentes que te da una dimensión de la realidad insospechada, ¿no? Eh, pero claro,
un complemento directo de eso es la docencia, es el aula, es enseñar, es el contacto con jóvenes. Yo creo que cuando estás en un aula y por lo menos a mí, que no soy una profesora de todo el tiempo, ¿no? Sino que eh, voy, vengo, entro, paso tiempos que no enseño. Cuando descubres gente que desde el primer día que llegaste al aula hay una corriente espiritual, un interés común, una manera de ver la profesión o ver las problemáticas sociales con mucha afinidad, eso te da como un ánimo y un descubrimiento de otra persona que camina cerca de ti, que para mí es algo extraordinario, muy alentador. Y he tenido esa experiencia. Primero me gusta enseñar porque para el que investiga, el aula es la posibilidad de mostrar lo que has encontrado normalmente a una generación mucho más joven que tú, ¿no? Con lo cual ahí estás directamente en una confrontación agradable, porque también los estudiantes de sociología o de disciplinas afines en las que he enseñado suelen ser muy debatidores, siempre buscando aristas diferentes y originales, o al menos en un aula de sociología siempre van a haber 3 o 4 personas que quieren decir una opinión diferente. Y eso a mí me gusta muchísimo, me pone a pensar, me mejora los argumentos. Entonces, el aula para mí es eso, encontrar un lugar de debate, descubrir personas que desde que las descubres, sabes que hay un mundo delante de ellas que se va a abrir, y he tenido esa satisfacción. Incluso la satisfacción de que muchas de esas personas que nos hemos descubierto en el aula, luego hemos sido grandes amigas, luego y amigos han estado a mi lado en momentos en que he necesitado un apoyo profesional y una confianza. Entonces, creo que el aula es apasionante, y esa relación que se establece entre diferentes maneras de ver la vida, diferentes generaciones, intereses distintos ante un mismo objeto, es como, yo creo que más bien el aprendizaje está en el profesor. Es decir, yo siempre que tengo un aula, que tengo un grupo con que ejercitar la docencia, me la tomo, casi siempre empiezo eh, con esa ilusión, que voy a aprender yo, a quienes voy a conocer, y eso tampoco nunca me ha defraudado, sino todo lo contrario. Siempre ha habido un grupo que me ha entusiasmado, me entusiasma la docencia y me anima. Para la sociología, el tema de las desigualdades, la pobreza, eso es como un núcleo duro de su objeto. Es como uno de los centros constitutivos de la sociología desde que apareció como disciplina independiente a finales del siglo XIX. Y en América Latina es una tradición, es un clásico, digamos. No se concibe la sociología sin una preocupación por las zonas en desventaja de la sociedad, por los engranajes que reproducen desigualdades, exclusiones, élites, marginados. Lo que pasa que en el contexto de las ciencias sociales cubanas, ese ha sido un tema que ha transitado con mucho conflicto. Primero porque en los años de gran influencia de lo que podríamos llamar el marxismo oficial, muy nutrido del manualismo soviético. Esto llevaría horas de conversación, pero claro que no podemos dedicarnos a ese tema. Pero digamos que durante muchos años las ciencias sociales, y yo creo que particularmente la sociología, estuvo muy influida por esa manera oficial de estudiar la sociedad, y que tenía un leitmotiv implícito, que era más bien mostrar avances positivos en la sociedad cubana. Entonces, ahí había una lógica teórica y metodológica que era el llamado proceso de homogenización social. Entonces, digamos, mientras en el mundo se estudiaba eso, desigualdades, clases, los países socialistas tenían una especie de sombrilla, que su teoría era esa, el proceso de homogenización social, y la investigación estaba más bien supeditada a mostrar avances positivos en ese proceso. Por ejemplo, para dar titulares,
el proceso de acercamiento entre la clase obrera y la intelectualidad, la superación de diferencias entre el campesinado y la clase obrera, trabajadora. Esa era, digamos, la línea. Y ves que la narrativa es en positivo, ¿no? Y eso no es neutro para cómo se construye una investigación. No es lo mismo construir una investigación buscando aristas problemáticas que no tienen nada de mala fe, sino que justamente es una disciplina que intenta develar problemas y encontrar soluciones. Pero si tú haces la narrativa en positivo, ese filo crítico se va perdiendo. Cuando yo llegué al mundo de la investigación sociológica, eso era lo que primaba. De hecho, llegando a la Academia de Ciencias, lo primero era que te hacían un programa de superación en el que estaba tu candidatura en la Unión Soviética, porque aquí no había tribunal de sociología, además, y la agenda de temas era parecida a eso. Y en la Academia de Ciencias había un gran programa de estudios, que era algo así como la estructura social y el modo de vida socialista, que era un programa comparativo entre diferentes países socialistas. Y tenía mucho apoyo de la Academia de Ciencias Soviética y de la Academia de Ciencias de la RDA, la Alemania Democrática. Y la verdad que buena parte de mi formación la debo a esos apoyos porque aprendí mucho de trabajo de campo, cómo se hace una investigación, cómo se hace esa lectura de la evidencia en el camino de cuántos se acercan o diferencian grupos, pero como la realidad es tan poderosa, esa investigación sobre el proceso de homogenización para Cuba acabó siendo, con el equipo del CIPS con que trabajábamos en la época, una investigación que develaba que el caso de Cuba, al menos lo que ponía bajo la luz era la reproducción de desigualdades, bueno, que también había acercamiento, mejoras para todos los grupos, pero develó ya desde los 80, que fue la década de máxima igualdad, pues ya develaba que dentro de esa igualdad, dentro de esa movilidad social ascendente para los sectores populares, dentro de ese acercamiento entre diferentes clases y grupos, se mantenían núcleos de desventaja que no podían ser superados bajo esa óptica de avancemos todo el mundo juntos. Y ya en los 80, diversos grupos académicos en la universidad, en la Academia de Ciencias, empezaron a hacer notar estas desigualdades de género, desigualdades en la estructura social urbana, incluso también por color de la piel, aunque en aquella época ese tema era menos visible y todavía más conflictivo políticamente. O sea, de manera que de ese inicio en que la narrativa era en positivo y en que se consideraba que todo lo que oliera a estudios de pobreza era un aditamento introducido de mala fe y que aquello no tenía nada que ver con el socialismo. Eso no eran el tipo de categoría adecuado para estudiar el socialismo. Lo que pasa es que la investigación empírica de la estructura social, que en los 80 fue muy poderosa, pues reveló evidencia que mostraban aristas diferentes de ese panorama. Y luego vino lo que puso la guinda en el pastel, que fue la crisis de los 90, con lo cual la realidad mostró todas sus grietas. Es decir, hay una crisis que vivimos todos, pero que obviamente afectó más a unos que a otros. De hecho, yo misma he escrito sobre eso, hubo ganadores y perdedores de la crisis. ¿Y quiénes fueron los más afectados y quiénes fueron los perdedores? Los que ya desde antes tenían un punto de partida inferior, que habían mejorado mucho con todos los programas sociales. Sí, es verdad, pero es que para mitigar esos desbalances no son suficientes políticas sociales homogéneas, porque siempre son mejor aprovechadas por los que tienen un punto de partida más ventajoso. Entonces, ya en los 80 había evidencia sobre eso, cómo se reproducía. Por ejemplo, yo recuerdo un estudio que se hizo sobre la educación, el grupo de estudios de juventud del CIPS,
y el Grupo Estructura Social también hizo algunas entrevistas de muchachos que llegaban a la Lenin, pues era evidente que la Lenin reproducía un tipo de estructura elitista. Sí, no es que no hubieran hijos de campesinos y de obreros y de personas de color de la piel negra. Había de todo eso, lo cual ya era un avance, pero estaban sobre representados los muchachos blancos, muchachos y muchachas blancas, hijos de cuadros de dirección e intelectuales. Es decir, había, nosotros entonces en aquel momento sosteníamos la tesis de que ese proceso hay que empezarlo en el círculo infantil. Tiene que haber un círculo infantil de gran calidad en las comunidades en mayores desventajas. Quiere decir que hay que empezar a romper el, el peso del punto de partida al inicio del ciclo de vida. ¿Y cómo se rompe eso? Bueno, pues que los servicios sociales mejores estén allí donde están las peores condiciones de vida. Y eso es un empujón para movilidad social ascendente. Además de otras cosas, pongo este ejemplo, esa no era por supuesto la única propuesta. Pero, y eso que estábamos viendo en la realidad empezó a abrir la mirada hacia a problemas más agudos. De hecho, en los años 90, las propias autoridades encargaron al INIE, del Ministerio de Economía y Planificación, un estudio sobre pobreza con la metodología de pobreza de ingresos y necesidades básicas insatisfechas. Y fue por primera vez, porque hay un estudio de pobreza en los 80, pero lo hizo un académico extranjero, Brundenius, que yo agradezco mucho que lo haya hecho porque es lo que me ha permitido tener con qué comparar. Pero las instituciones cubanas nunca hicimos estudio de pobreza en esos años. En los 90 el INIE hace un estudio de pobreza, da el primer dato de 14,5 o algo así de población urbana en situación de pobreza, y eso abrió el camino. Bueno, fue un encargo estatal, y otras instituciones estábamos estudiando brechas de equidad, ¿no? Y quiénes eran los perdedores de la crisis. A mediados de los 90 queda abierto el camino, es decir, la realidad era tan dura y fuerte que era evidente que con una narrativa positiva las ciencias sociales tenían muy poco potencial explicativo y para propuestas de cambio. Entonces ahí yo creo que quedó una agenda muy diferente con este tipo de temática. Ya se estableció el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de las desigualdades de género, racializadas. Después se fueron añadiendo la brecha territorial que tanto ha estudiado la profesora Luisa Íñiguez. Entonces, sí que en los 90 la agenda cambió totalmente porque fue una agenda de crisis. Y una de las primeras consecuencias de las crisis es una expansión de las desigualdades, porque tiene que ver con eso. ¿Quién tiene una capacidad de resiliencia? Esa palabra tan en boga, ¿no? Las crisis prueban la capacidad de resiliencia y de hacer frente a esos embates. Entonces, eso tuvo una expresión muy fuerte en la agenda de la sociología y quedó muy clara esa manera de mirar la realidad cubana. Se necesitaban esos ingredientes de reproducción de procesos negativos que es básico para que las políticas sociales puedan actuar. La situación de la mujer en Cuba, claro que desde hace años está atravesado por tendencias muy contradictorias, ¿no? Porque siempre uno puede mostrar tendencias de avance, como todo lo que tiene que ver con la escolarización, el acceso a la enseñanza superior, comparativamente con otros países, el acceso a empleo, digo, con otros países. Y siempre podemos exhibir un conjunto de avances que están ahí, por suerte, pero esos avances no han logrado superar ese patrón patriarcal. Y hay una característica de prácticamente todas las brechas de equidad, que en los momentos de crisis
hay un retroceso, se ahonda, ¿no? Y la brecha de género es muy clara. ¿Por qué? Porque en tiempos de escasez, en tiempos de que la unidad familiar reflota como el lugar en que hay que resolver la vida, hay una historia de que las mujeres son las que saben bregar mejor con eso. Entonces ahí la vida te pone en la trampa. A veces hasta las propias mujeres son las que decimos, déjamelo a mí porque yo sé la que sé lavar sin detergente, sé preparar comida con pocos ingredientes. Entonces, las crisis exacerban el peso de cualquier patrón de inferiorización, de cualquier patrón de poder por muchísimas razones, porque no han sido totalmente eliminados, están ahí presentes. Entonces, en esa situación de escasez, de imposibilidad de solucionar problemas, donde el hogar, la familia, es el núcleo duro de la sobrevivencia, pues ahí siempre surgen esos elementos de el liderazgo de alguien, el que puede generar más ingresos, que dada la situación del empleo en Cuba, generalmente es un hombre quien tiene más oportunidad de generar un ingreso mayor, pues eso vuelve a exacerbar esa subordinación. Por otra parte, en Cuba está el tema del cuidado. Ya sabemos que es una sociedad envejecida, donde los servicios de cuidado para los ancianos son insuficientes y ahora mismo muy débiles en su oferta, que hay una tradición también de que el anciano lo mejor es cuidarlo en la familia y bueno, es a una mujer generalmente a quien corresponde cuidar a sus padres, a su suegro, a su tío, al cuñado, a quien sea. Y entonces eso, y como encima en una crisis eso es extraordinariamente difícil, pues corresponde a la familia, dentro de la familia, a la mujer hacerse cargo de ese problema. De manera que yo creo que en la crisis que vivimos hoy, seguramente hay un retroceso de los procesos de emancipación de la mujer muy grande y que tendrán consecuencias de largo alcance. Por otra parte, no soy experta en eso y por eso no me gusta hablar del tema, pero no puedo dejar de mirar todo otro, eh, todos otros componentes del entorno que no solo tienen que ver con eso, el papel de la mujer en el hogar, en la sobrevivencia, sino también la imagen de la mujer en general, el rol en la relación de pareja, la violencia emergente, el poder del dinero y de ese hombre proveedor o que puede dar riqueza. Entonces, hay muchos elementos culturales que están reforzando eso, ¿verdad? Los audiovisuales, la música, las canciones, el tiempo libre, todo apunta a eso, a ese hombre de poder que puede generar medios de vida para una mujer que se le subordina. Entonces, a mí de hecho, a veces yo digo, seguramente estoy equivocada, pero yo siento ahora que hay mujeres jóvenes que aceptan cosas que en mi vieja generación nunca hubiéramos aceptado. No quiero generalizar, yo sé también que hay grupos sociales eh, diferentes, pero yo creo que eh, las mujeres que ya tenemos estas edades, tuvimos una época privilegiada en el sentido de que a pesar del peso del machismo y el patrón patriarcal, sentíamos ese momento nuevo de que nuestras vidas cambiarían y nos los tomamos en serio y nos los tomamos también a dignidad. Hoy yo veo que eso es, entiendo que se ha debilitado mucho esa imagen de qué es una mujer, cuál es esa relación. Y en general, en la relación de género, sigue imperando ese siempre hay una subordinación a alguien en la que quedamos muy mal paradas realmente. Primero quiero decir, para mí no es una crisis, es una policrisis. Y no es un problema
de terminología. Policrisis es un concepto que alude a una situación extremadamente compleja en la cual hay una cascada de crisis que se alimentan unas a otras. Entonces, ¿qué valor heurístico tiene esto? Bueno, una crisis, si hay una crisis económica, resolvamos la crisis económica y volveremos a ser felices. Una situación de policrisis y un patrón de crisis que también eso muchos colegas en la economía lo han estudiado. Llevamos tantos años oscilantes entre mejorías y caídas que ya hay un patrón histórico de reproducción de situaciones críticas. Entonces, para mí, el momento que vivimos hoy desborda los marcos de una crisis. Es una policrisis. Y está demostrado, hay crisis económica, migratoria, social, de los servicios, de la alimentación. Es decir, hay un conjunto de espacios críticos. El retroceso en el índice de desarrollo humano. Cuba ha caído un montón de, de lugares. Seguimos en un, no sé cómo, pero bueno, seguimos en un lugar de desarrollo medio o algo así, pero de todas maneras hemos perdido en el ranking del índice de desarrollo humano. La afectación a la mortalidad infantil, la pérdida de años de esperanza de vida. Yo creo que esas son tres cosas catastróficas. Si uno lee la noticia por separado, puede que no te asuste tanto, pero cuando lo pones todo junto, realmente eh, es terrible, sinceramente, lo que está pasando en la sociedad cubana. Y si miramos esos indicadores, hay uno que es obvio que es la mujer la máxima afectada. Las causas de la mortalidad infantil, las que hemos visto publicadas, casi todas están asociadas a problemas en el embarazo. Es decir, a un embarazo que no termina bien, porque la madre tiene anemia, está de bajo peso, no tiene la atención necesaria. Entonces, ya eso te va dando una primera pista de que la mujer está llevando una carga grande del proceso crítico. A eso le sumas todo lo otro que estamos hablando, la mujer dentro de la familia como la persona que tiene que solucionar un tipo de problema, que es ella la que tiene la historia, es decir, el saber histórico generacional para dar solución a eso. No digo que todas las familias sean así, ese modelo de hecho tiene muchos quiebres, pero en este momento emerge con mucha fuerza. Por otra parte, hay datos obvios también de que la mujer es la primera que deja el trabajo para hacerse cargo de los asuntos familiares. Hay una brecha de ingresos, ya sucedió en los 90 y ahora vuelve a suceder. Hay una feminización de la crisis. Claro, me gusta decir que no es solo una feminización de la crisis. Las mujeres no son las únicas perdedoras. Yo creo que las zonas rurales han perdido muchísimo, han perdido en acceso a servicios. El tema del transporte, que nos parece tan terrible, en la capital, el transporte desestructura la vida de las comunidades alejadas, las condena, las margina, cercena sus posibilidades de acceso a servicios. No he podido investigar el asunto, pero indagando en comunidades alejadas, sin prueba estadística, pero me he encontrado casos de este tipo de niños que dejan de ir a la escuela porque están muy lejos, no hay transporte, los padres tienen temor, habría que becarlo para que pudiera continuar, tienen duda de las condiciones de la beca y entonces eso va generando otra vez un patrón de retroceso en las zonas rurales que siempre han tenido una desventaja eh, comparativa. Toda la reestructuración de los servicios de salud también ha ido creando de nuevo ciertos bolsones de aislamiento. Y bueno, luego tenemos este tema políticamente tan controvertido, que es el tema de las desigualdades racializadas. Es obvio también por estadísticas y a veces hasta empíricamente observable que hay una concentración de desventaja y aunque por supuesto que estamos convencidos de que la raza es una construcción cultural, no tiene ningún fundamento biológico
ni genético, ni mucho menos, pero es un constructo de relaciones de poder, de patrones culturales que llega hasta hoy. Entonces, esos grupos que en nuestro país tienen un antecedente en la esclavización y en la trata, eso marcó una historia que no ha podido ser superada. Entre otras cosas, porque también hay una lógica aquí muy sencilla. En las crisis se pierden oportunidades, se pierde acceso al bienestar. Pero dimanan algunas, ¿verdad? Como ahora mismo la creación de MIPYMES, algunos trabajos vinculados al turismo, a empresas mixtas, lo que sea. Para llegar ahí, la sociología dice que hacen falta activos. Si usted quiere hacer un negocio, tiene que tener dinero, o tiene que tener una casa para poner su negocio o alquilárselo a otro, o tiene que tener un automóvil que usted alquila o se lo arrienda a otro que lo alquila. Entonces, ¿de dónde salen esos fondos? Salen de ahorros de campesinos, ahorros de personas que ya tenían un mejor trabajo, remesas, y estos son activos y bienes patrimoniales. Estos son activos que están inequitativamente distribuidos en la sociedad cubana. Están concentrados en la población blanca, sobre todo en hombres, en un entorno de juventud maduro, jóvenes todavía, ¿verdad? En zonas, en territorios centrales, en las capitales, en territorios que están cerca de esas nuevas oportunidades turísticas o empresariales. Entonces, eso empieza a dar un mayor peso a la reproducción y a aprovechar canales de movilidad social ascendente de acuerdo a los activos que tú tienes. Si uno hace un estudio ahora de los nuevos eh, empresarios, de trabajadores por cuenta propia, de personas vinculadas al sector internacional, uno empieza a ver ahí una sobre representación, eso de hombres, de personas de color de la piel blanca y que también tienen un activo que es importantísimo, que ya en una investigación trabajando en el CIP hay, sobre el 2010 creo una investigación de movilidad social dejó muy clara las redes, el capital social. El capital social de las personas en desventaja es muy potente, pero para la ayuda y la solidaridad ahí en el microespacio. Pero el capital social que te hace, que te permite aprovechar oportunidades, son relaciones de gente que está informada, que trabaja en algún lugar o que puede prestar dinero o que puede invertir contigo. ¿Y quién tiene esas redes? Uno que ya estaba dentro de ese mundo. ¿Quién tiene más credibilidad en ese mundo también? Los hombres, menos que las mujeres. Se le presta más dinero a los hombres, se confía más. De esto no tengo pruebas estadísticas, tengo pruebas cualitativas, estudiando gente que ha emprendido, que me cuentan esas historias. Entonces, claro, efectivamente, hay una caída general muy brusca de todos los grupos sociales, pero hay quien tiene una base para salir a flote, tiene ahorro para no caer tanto y tiene con qué leer el contexto y colocarse de la mejor manera posible. Entonces, claro, en las crisis las mujeres perdemos y cualquier grupo que tenga una historia de exclusión y de inferiorización que se traduce también en menores activos, pues va a caer y va a tener menos oportunidades de salir. Y es importantísimo visibilizarlo porque en una eventual posibilidad de salidas de esas situaciones, manejar una crisis no se supera espontáneamente, es decir, hay que tener políticas para ella y hay que visibilizar a los perdedores. Siempre digo también, bueno, digamos, los aspectos económicos de una crisis podrían superarse, podrían superarse. Incluso podrías decir que ha terminado la crisis, se recupera el Producto Interno Bruto, la efectividad, la productividad, la producción, pero quienes salieron perjudicados no necesariamente mejoran
con esa mejoría. Ya su vida adquirió una dinámica de retroceso tan fuerte que para volver a recuperarla se necesitan políticas directamente orientadas a ese logro. Por eso me gusta también trabajar y ahora me interesa muchísimo el tema de la vida cotidiana, la crisis en la vida cotidiana, la desestructuración de las prácticas de vida de la gente y qué hacer para recuperarlas. A mi modo de ver, el debate sobre las desigualdades de género ha tenido mayor espacio. No siempre bien comprendido y con frecuencia un poco superficial, ¿sí? Porque esas capas de cebolla de llegar hasta el entramado de poder que hay en el corazón de esas desigualdades, es difícil que se llegue ahí, pero al menos esa escala más superficial de la mujer, exacto, preterida por el hombre, el machismo, o ahora mismo toda la discusión más actual de la diversidad de identidades de género y la preponderancia de la visión heteronormativa y cómo lo que está fuera de ese marco justamente sufre una exclusión, una desventaja, una inferiorización. Aunque no ha llegado a la profundidad necesaria, yo creo que ha tenido un mayor espacio. Pero yo creo que el tema de las relaciones racializadas sí ha tenido un tratamiento muy por debajo del que merecía para una comprensión nacional, para movilizar solidaridades. Yo, de hecho, noto en la sociedad cubana una especie de negación del racismo y la discriminación. Claro, yo me lo explico porque el nivel de autocrítica para reconocer que es una sociedad racista es muy fuerte. Es decir, reconocer que somos una sociedad que anida el racismo y que aflora en la más mínima posibilidad. Eso es una imagen nacional muy fuerte y que no juega con esos valores de la nacionalidad cubana maravillosa, solidaria, de tantos valores. Y yo creo que eso ha hecho una muy flaca contribución a la tarea de desracialización de las relaciones sociales. Me gusta mucho insistir en ese término que lo ha construido muy bien Zuleika Romay. A mí me parece que a mí me iluminó mucho esa manera que ella tiene de esa discusión de si hay racismo. Bueno, es que las relaciones sociales están racializadas y eso quiere decir que en Cuba, que la raza es mirada, sobre todo nuestra primera mirada es el grado de pigmentación, ¿no? Entonces, sí, el color de la piel implica muchas cosas. Y parte del asunto es una discusión amplia, una discusión ciudadana de cuán racista somos o cómo emerge el racismo y cómo de verdad hay la población no blanca. Me da inquietud decir algún término porque ninguno es adecuado. Vamos a decirlo rápido y mal, esta idea de que la población no blanca en esos términos culturales y del color de la piel, pues siempre está sobre representada en las situaciones más negativas. Las peores condiciones de hábitat, las peores condiciones de empleo, las peores condiciones de ingresos, sobre representadas en la pobreza. Y entonces yo creo que no hay suficiente conciencia, eso es una opinión muy personal, de ese grado de desventaja y que es una deuda histórica que hay que reparar. Yo creo que el programa de lucha contra el racismo y la discriminación, que fue aprobado como una política pública prioritaria a finales del 2019, es un gran paso de avance. Reconoce que es un tipo de rémora desigualitaria que no se supera con el tiempo, que no se supera solo con políticas universales, que no se supera con políticas que digan oportunidades para todos, sino que se superan con políticas
de solidaridad histórica, de reparación de deudas afirmativas. Entonces, yo tengo la impresión que tanto la brecha de género como la brecha racializada son temas incómodos. Sí, el discurso político tradicional del socialismo, que siempre ha considerado que el universalismo y que la oportunidad de acceso a educación, salud para todos, por sí misma supera todo eso, pues son temas, las brechas siempre son temas que tienen un filo político, ¿no? Y que generalmente son tomados o con mucha frecuencia son tomados por la autoridad como una crítica injusta o como un tema que quieren imponer desde fuera, porque la sociedad cubana no se puede comparar con la situación racial en Estados Unidos o con la situación de género y étnica en América Latina. Entonces siempre hay muchos argumentos para decir que Cuba está mejor, incluso cuando se sitúa con toda honestidad el problema, siempre se dice, pero no podemos compararnos. O sea, yo creo que hay que dejar atrás ese no podemos compararnos. Bueno, hay problemas, los problemas propios de una sociedad como la cubana. Y claro que Cuba tiene sus especificidades, que es una sociedad que por el proyecto social de tanto peso que ha estado, que se ha implementado durante años, pues claro que hay avances evidentes en superación de viejas brechas de equidad, pero no ha sido suficiente. Por errores de política, por incomprensión de la problemática y su profundidad, por restricción de recursos, por muchas causas. Pero Cuba también tiene su propia dinámica de reproducción de las brechas y mientras no la comprenda en toda su multidimensionalidad e interseccionalidad de esa reproducción, pues no va a poder superarla. Claro que estamos en el peor momento para hablar de cualquier cosa porque la profundidad de la policrisis hace muy difícil visibilizar derroteros, horizontes, soluciones, pero lo primero es una comprensión de la magnitud de los problemas. ¿Cuál es una de las rémoras más importantes que impiden o que han restado potencia a la solución de las brechas de equidad de género y racializadas fundamentalmente, aunque también otras? Es el peso de los factores históricos. Si casi todas las explicaciones y muchas veces las políticas han operado concediendo la explicación causal primordial al factor histórico. Y eso hay una narrativa, no se borran siglos, es decir, la esclavitud, el peso de la esclavitud no se borra en un siglo ni en dos. Eso tiene un peso, una huella que, que trasciende en el tiempo y que lleva mucho más tiempo. No se borra el peso del patrón patriarcal en un siglo, en 2 siglos. El capitalismo tiene ¿cuántos siglos de vida? Esos mecanismos de generación, de exclusiones han sido probados durante siglos. Entonces, yo creo que sabiendo que es cierto que el peso de siglos de reproducción no se borra en un tiempo relativamente limitado, hay una causalidad contemporánea que no puede desconocerse. Entonces, aquí hay algo que a mí me gusta mucho, me río porque algunos colegas me dan chucho con eso, que es la recursividad de las causas. Es decir, las causas originarias a veces incluso se borran, digamos, la esclavitud hace muchos años que no existe. Sin embargo, en ausencia de esa causa primigenia, hay mecanismos contemporáneos que siguen reproduciendo las desventajas para la población que desciende directamente de, de esos ancestros que fueron esclavizados. Entonces hay una huella, pero no es solo una huella por la historia, es porque persisten mecanismos que los mantienen en las condiciones más desventajosas. Y lo mismo con la mujer y con las desigualdades de género. Hay una historia, pero
el patrón patriarcal, si bien se mantiene hasta hoy, ha sido debilitado eh, y no es el primigenio, ¿verdad? De hecho, lo que te llama la atención sobre los patrones de reproducción, los mecanismos de reproducción contemporáneos, es que en sociedades como la cubana o en otras donde la mujer ha avanzado mucho en términos de su emancipación individual y como grupo social, trabaja, genera sus propios ingresos, tiene independencia, de todas maneras está atada a otro montón de elementos que la hacen un grupo subordinado, inferiorizado o con menos oportunidades, a tal punto que llega a verse como algo excepcional que una mujer negra podrá llegar a ser presidenta de Estados Unidos, quizá, quién sabe, o ese tipo de cosas, ver las excepciones y toda la alaraca que se forma alrededor de cuando una mujer y encima, si no es blanca más, llega a una posición de autoridad o muy destacada en el mundo. Bueno, justamente eso es una muestra de la excepcionalidad de llegar ahí porque hay mecanismos actuales. Esta recursividad quiere decir que a veces el efecto se convierte en causa. Digamos, la desventaja fue un efecto de la antigua esclavización y de los patrones de subordinación de la mujer. Ese es un efecto. Ahora ese efecto es una causa de que aprovechar oportunidades para esos grupos sociales sea más difícil. Engancharse en canales de movilidad social ascendente, los canales son mucho más estrechos para ellos. Entonces, yo creo que esa mirada contemporánea ha faltado. Es decir, darle el mayor peso a los factores históricos resta filo a políticas contemporáneas. Además, fíjate, ahora mismo, si tú quieres superar las causas ligadas a la esclavitud, ¿cuáles son los mecanismos que se usan? La visibilidad del aporte de la población no blanca, el aporte de la mujer, pero eso es historia. Que yo modifique la visión de esos componentes en nuestra identidad no asegura, hace una contribución, por supuesto, a superar estereotipos, pero no asegura que se modifiquen sus condiciones materiales de vida, lo cual sería de un impacto mucho mayor. Sí me considero feminista, totalmente, porque creo que tengo una conciencia justamente de los destinos, de los derroteros propios de la mujer. Yo creo que eso también es una mentalidad muy sociológica, ¿no? Que puedes hacer una lectura del contexto, que desde el momento del nacimiento hay grupos que ya tienen marcado y acotado una posibilidad de trayectorias. Un ser humano la podrá romper, una mujer puede llegar a donde quiera llegar, ¿verdad? Donde quiera, entre comillas. Pero lo que quiero decir es que el feminismo viene de ahí, de esa conciencia de que habiendo tantos caminos, tantas posibilidades, la mujer la tiene acotada. Y su esfuerzo para romper ese enmarcamiento tiene que ser muy grande. eh, y lo más probable es que masivamente no logre romperlo. Entonces, yo creo que esa es una manera injusta totalmente de la reproducción de la vida social y que tiene que ser superada en algún momento. Y por eso tengo conciencia feminista desde que supe que existía algo que se llamaba feminismo. Por cierto, también muy maltratado en nuestro país. Todavía lo es, sobre todo una corriente. Es decir, el feminismo estelar es elegante, pero un feminismo un poco más radical y ni hablar de las tendencias afrofeministas y transgénero afro. Sí, y ahí hay una cierta radicalización que la tiene difícil para abrirse camino en el contexto actual. Pero sí, me siento cercana a todas estas corrientes y he tratado con con mi vida profesional hacer una contribución modesta a la comprensión de esas brechas, de esas desigualdades y
a esa comprensión del lugar de la mujer en la sociedad. El feminismo ha hecho unas aportaciones extraordinarias que no siempre han sido incorporadas a la política. Pero, por ejemplo, la economía feminista y todo el tema que tiene que ver con la economía de los cuidados, los trabajos del hogar y su condición de trabajo. Y todo eso, a veces no directamente, pero eso ha influido en leyes de protección social en muchísimos países, reconocer esa contribución. Algunos dicen incluso que al Producto Interno Bruto, ¿no? de la mujer desde el hogar. En Cuba eso ha tenido un correlato en los programas de protección social, sino con el impacto que quisiéramos, porque sus recursos son muy limitados, pero sí al menos en términos de concepción, ¿no? Todavía insuficiente también, pero digamos que el feminismo ha hecho una contribución a las políticas para entender la contribución del trabajo en el hogar, eso por una parte. Una herramienta extraordinaria es la herramienta de la interseccionalidad. Esa es una comprensión sobre todo del área del afrofeminismo. Entender que las desigualdades y brechas se articulan y refuerzan y que en determinados grupos esa interseccionalidad los sitúa en las posiciones de profundidad de desventaja mayores. Igual para arriba, porque casi siempre estudiamos las posiciones desventajosas, pero hay estudios de sociología también para comprender cómo se llega. Entonces, la interseccionalidad positiva te catapultea, ¿no? Entonces, esta visión de interseccionalidad es una contribución feminista de muchísimo peso. Y en este momento también todas las políticas de cuidado, a mí me parece una de las áreas más fértiles para aportación a las políticas sociales. Y esa es una mirada sobre todo feminista, viene desde el feminismo, el valor de los cuidados, quién cuida, cómo cuidar a quien cuida, qué acompañamiento social necesita eso. Entonces, y qué reconocimiento a esa contribución. Entonces, yo creo que al menos esos tres factores son contribuciones muy poderosas y muy fértiles que el feminismo ha hecho a las políticas sociales. La comprensión de las brechas, eso también es una construcción muy cara al feminismo, el mostrar las brechas, y es básico. Y seguramente hay muchas más, pero esas me parecen muy potentes para entender las políticas de otra manera. Yo creo que ahora mismo en el activismo, los espacios de micropolítica, el involucramiento ciudadano es uno de los pocos recursos que queda. Lo digo con toda franqueza. Y considero también que ha sido desaprovechado históricamente. Ese estilo de participación muy gastado, pero muy al uso de los socialismos, ¿no? Participación entendida como consultarte o someterte una propuesta, en un contexto en que se sabe que la propuesta va a ser aprobada y que los disensos no van a ser casi tenidos en cuenta o van a ser acusados de mala intención. Esa visión siempre en las políticas sociales de que hay un grupo tecno burocrático político que sabe lo que la gente necesita y que es el que está capacitado para identificar necesidades y manejarlas desde la política pública. Ese ha sido el estilo. Y eso ha desaprovechado mucho la capacidad de transformación y de intelección de las bases ciudadanas de cualquier proyecto, que ha hecho muy poca contribución a la intencionalidad socialista, porque desconoce el potencial de cambio y de sostenibilidad de cualquier proyecto más importante que hay, que son esas bases. Claro,
Quizás en tiempos de bonanza, esas cosas se echan a ver menos y puede haber una franja muy grande de población que ni siquiera le interesa. Sí, y yo lo comprendo. Sociológicamente eso es casi una ley. Si la sobrevivencia puede transcurrir en un grado de dignidad y confort, aunque sea modesto, pero sin gran lucha, eh, pues este tipo de cosas suele ser secundario. Y por supuesto, en los momentos críticos, eh, muchas veces esas demandas por la cotidianidad difícil se traducen o se reflejan como demandas que tienen un toque político, ¿verdad? En el sentido de que es un reclamo a una autoridad que debería responder. Sí, yo creo sinceramente que ahí hay un potencial de cambio eh, muy relevante y que se hace sentir mucho. Si, de hecho, espontáneamente, si uno empieza a mapear proyectos, hay unos más vinculados a instituciones públicas, hay otros que son espontáneos, hay otros que usan recursos de la cooperación, hay otros que se lo inventan solo. Entonces, aún en circunstancias en que ese es un mundo que no ha tenido suficiente apoyo oficial, vamos a decir de alguna manera, pues con muy pocos recursos y muchas veces sin reconocimiento y algunas veces hasta mal visto, pues han logrado hacer cosas. Yo creo que estamos en un mejor momento porque de hecho hay programas, el nuevo programa integral de atención a infancias, adolescencias y juventudes tuvo un debate con ese grupo a que está destinado y tiene intención de movilizar más el activismo. El programa contra la discriminación y el racismo también tiene un área, un subprograma para el trabajo con los activismos. Para mí, todavía por debajo de lo que debería ser. Y sobre todo que yo creo que el reconocimiento de la diversidad y del derecho a tener miradas diferentes a esos problemas no siempre es reconocido. Es decir, hay mucha, eh, más fácil se acompaña o se acoge, se reconoce a los movimientos eh, y proyectos ciudadanos y al activismo que están más cercanos a la visión oficial que aquellos que están en una zona que tienen una mirada propia o quieren expresar una idea un poco diferente de la narrativa oficial sobre el problema o sobre el área en que ellos están interviniendo. Por otra parte, también yo noto que daña esa relación con el activismo la narrativa oficial sobre los problemas, que casi siempre está, y cuando se hace pública, unos cuantos pasos por debajo o niveles por debajo de la realidad que se puede palpar. Entonces eso hace que el activismo muchas veces considera que la voz oficial no está en posesión de un diagnóstico adecuado ni es suficientemente empática con la vida cotidiana de la gente. Entonces, sí, yo creo que la apuesta por vínculos entre las políticas y el activismo, aprender de los activismos, las experiencias de cambio que la gente hace. De hecho, ahora mismo lo que me mueve profesional y humanamente es un proyecto que me interesa mucho, que es un proyecto de estudio de desigualdades en la vida cotidiana con un tipo de investigación colaborativa ciudadana, que lo que quiere decir es que intenta, de hecho le hemos llamado el laboratorio Más Voces, es una investigación que estoy llevando adelante con el Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo. El intento es una narrativa de la vida cotidiana, sus problemas, su manera de enfrentarlo desde quienes lo viven directamente y que esas voces no tengan menos valor de quienes las investigamos. El rol de quien investiga es poner en manos de esos grupos herramientas que sirven para sintetizar, para visibilizar ese punto de vista. Pero de hecho, a mí me parece el núcleo duro de una posibilidad de cambio.
Yo creo que en Cuba todavía predomina un modelo de investigación clásico, ¿no? Que es que la academia es la que sabe, la que tiene y los otros colaboran dando sus visiones y tal. Ese modelo está resquebrajado totalmente por las tendencias internacionales. Bueno, en el mundo también predomina el modelo clásico, pero hay muchas zonas ya de la investigación medioambiental, sino solo de la investigación en las ciencias médicas, que ha roto ese modelo clásico, ¿no? De la herramienta científica, del conocimiento que se obtiene por ese método científico como el superior. Y a Cuba ha llegado esa influencia también. Y yo creo que hay hoy centros. No voy a hacer una lista exhaustiva porque no creo conocer eh, qué está pasando completamente. No tengo una visión total del contexto. Pero por mis vínculos, por ejemplo, con Flaxo, Flaxo trabaja muchos temas en los que involucra al activismo. Por ejemplo, los temas de la brecha por situación de discapacidad, las brechas racializadas, el Juan Marinelo también en los temas de juventudes. Así que hay varias instituciones que ya están poniendo en práctica una manera de investigar diferente en la cual el activismo tiene un rol eh, de producción de conocimiento, como intentamos nosotros en este proyecto con el Centro de Reflexión y Diálogo, que es el conocimiento producido por el método científico y el conocimiento que se produce por el saber hacer. El saber hacer tiene un valor extraordinario y la gente vive su vida porque sabe, ¿verdad? Incluso los grupos que están en peor situación tienen una sabiduría para sin nada vivir, que yo creo que ahí hay no estoy con esto de ninguna manera, quiero romantizar la pobreza y la desventaja, que es una tendencia para mí inmoral. Yo no romantizo para nada esa idea de que no, pero los pobres son muy solidarios. No, 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 hay pobre, mala gente y buena gente como lo hay en cualquier grupo de ingresos. Pero lo que quiero decir es que hay una sabiduría extraordinaria para enfrentar la vida en las circunstancias difíciles que, que tiene mucho que decir y tiene mucho que decir a las políticas. Y, y nadie mejor que quien vive esas circunstancias sabe cuál es su problema y cómo querría resolverlo. Tampoco quiero hacer una línea directa. Bueno, tú que vives en esas condiciones sabes, sí, yo lo que necesito es esto y eso quiere decir que es lo que hay que hacer. No, no tiene ese vínculo directo, pero es un insumo importantísimo para mejores políticas. Muchas veces las políticas gastan recursos enormes en cosas que ni quieren, ni les interesa, ni resuelven la vida de aquellos supuestos beneficiarios. En Cuba tenemos un montón de ejemplos de un gasto grande de recursos para cosas que no le va a cambiar la vida a la gente. Suele complicársela más. Entonces, esa manera de observar, de dialogar, de escuchar en una posición de horizontalidad con quien vive esa vida en ese plano, pues yo creo que es un modo de investigación que es difícil porque rompe muchos esquemas y porque también hay que lograr un diálogo y hay que lograr un consenso colaborativo. No todo el mundo está en disposición de entrar en esos procesos. Y de hecho eso a lo que quiero dedicarme en el tramito que me queda. Es lo que me ilusiona, ¿no? A veces alguien me pregunta que qué consejo yo daría a las nuevas generaciones de sociólogos que estudian Cuba. Y me niego siempre a contestar esa pregunta porque los consejos me molestan cantidad. Además, creo que lo hacen a uno más viejo todavía, ¿no? De hecho, creo que es una manía de la edad aconsejar. Y yo no le temo a la vejez, pero me molestan las manías. Y siempre le digo a esas colegas, especialmente mujeres jóvenes que me acompañan, le digo, por favor, cuando me vean hacer eso, mándenme a callar. No me dejen, no me dejen. Entonces, no me gusta dar consejos.
pero más bien podría decir cómo miro yo a mi país, cuáles son ciertas mañas para estudiar Cuba y que quizás a otras personas les pueda ser útil. Yo creo que pensar fuera de la caja es, es lo más importante. Y eso quizás lo digo como una autocrítica. Digamos, en mis primeros años en la investigación sociológica, la caja era omnipresente y quienes hacíamos la sociología a veces no teníamos ni conciencia de la caja y entendías que ese era un camino. Entonces, ese empecinamiento en esa sociología que no es de buró, sino que traba contacto con la vida real, nos sacó de la caja. Y yo creo que fue una liberación del pensamiento y una posibilidad de encontrar caminos diferentes, de explicación, pero también de solución. Y no creo que haya tenido ninguna varita mágica, pero yo creo que eh, cuando practicas ese tipo de sociología, que no acepta una visión preconcebida, que hace sus propias elecciones teóricas y metodológicas, que no subvalora el conocimiento de los otros. Esto en términos epistemológicos es lo que se llama el reflexivismo, es decir, la sociología reflexivista, el que considera que los otros sujetos tienen la misma capacidad de indagar y de reflexionar sobre la realidad que la que tiene el sujeto que porta la herramienta investigativa. Que lo que está aportando es otra manera de reunir esas maneras de pensar, pero que estamos en una práctica que se ha dado la libertad de pensar fuera de la caja, de considerarse en una relación horizontal con los demás, con quienes son sus sujetos que colaboran para la producción de evidencia, incluso con los que podrían estar teóricamente por encima de esa práctica sociológica. Yo me he dado la libertad de considerarme en una relación de horizontalidad con quienes convivimos en el mismo espacio social. Y yo tengo una herramienta que pongo a disposición de los otros y le pido consenso para que trabajemos juntos. Es decir, es practicar una sociología reflexiva y de diálogo. Entonces, esa ha sido mi práctica. Creo que he obtenido resultados dignos en términos de narrar la realidad y en términos de proponer soluciones, no siempre bien, no siempre aceptadas, no siempre bien oídas, pero también no solo profesionalmente, sino también ha sido parte de mi dignidad personal. Yo imagino una Cuba donde el imperio de la justicia social sea real, no sea un discurso político, sea real, que el grado de avance hacia la equidad sea mucho mayor que el que tenemos hoy, es decir, que haya una real equidad en el acceso a bienes espirituales, materiales, servicios, bienestar de los grupos sociales más diversos. Que aquellos que han sido preteridos históricamente tengan ese espacio de realización que les corresponde y el que solidariamente nos merecemos todos. Es decir, ese sueño mío, sobre todo, una Cuba de equidad, de justicia social, y donde ese aparente o esas tensiones entre la realización individual y el bien común y colectivo tengan una manera de encauzarse. Yo no acepto que un proyecto de bien colectivo tenga que anular
las aspiraciones individuales. Ya sabemos que, por supuesto, que pueden entrar en conflicto, entran en conflicto y en tensión muchas veces, pero yo creo que un proyecto humanista tiene que encontrar maneras de armonizar o encontrar fórmulas de solución entre el bien común y las legítimas aspiraciones individuales, incluyendo en ellas la diversidad de miradas políticas, el derecho efectivo a la voz y a visibilizar lo que las personas piensan, una aceptación de la diversidad en sus mayores cuotas. Y yo creo que es algo quizás ya olvidado, pero desde mi época de estudiante me encantaba la idea marxista de que cuando un proyecto socialista llega al poder, entra en una etapa de contradicción que tiene que impulsar, que es que hay un Estado, si se refuerza el poder del Estado para dar vía a la nueva estructura social, pero a la vez hay que disolver ese poder. La esfera política no puede estar por encima, no puede si el Estado tiene que encaminarse a su desaparición para una verdadera sociedad de iguales. Y casi todas las experiencias socialistas, no soy experta en el socialismo mundial, pero por lo que observo, todas se han centrado en la primera parte, un Estado fuerte que destrone la estructura anterior de clase y se les ha olvidado la otra parte, la disolución, el proceso progresivo de disolución. ¿Por qué vía? Por la vía de la participación ciudadana, por la vía de la socialización. La estatalización no es socialización. Entonces, esa es la Cuba que yo me imagino, una vida de verdadera socialización de la propiedad, de los bienes. Esa es la Cuba que yo me imagino, y atravesada por la justicia social. Es una aspiración, yo creo que está en el corazón de la nacionalidad y que ha tenido momentos de gran impulso, pero ha tenido momentos en que palidece. Y yo creo que hay que recuperarla en su máxima expresión.